Damos inicio ahora sí formalmente a la mesa de análisis político de este martes 18 de junio de 2024. Vamos con los saludos. Antonio Cardarello, ¿cómo andas, Antonio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Federico Irazábal, a distancia, desde México, ¿no, Fede? ¿Seguís por ahí? Sí, buen día para todos, ¿cómo están? Sí, acá en México, en Puebla. Te hicimos madrugar, ¿no? Yo pensé que era. ¿Qué pensaste? Pensé que era Caño Cañaveral, ¿cómo era? Cabo Cañaveral. Esto es peor, es más importante todavía. Eso lo dice por sí, la escenografía atrás, ¿no? De Federico es impresionante. Bueno, pronto para el lanzamiento. Es la inteligencia artificial que nos guía. Tal cual. Que nos avise ahí cuando haya el lanzamiento. Tamara Zamudio, acá en estudio. ¿Cómo andas, Tamara? ¿Qué tal? ¿Todo Buenos bien? días para todos y todos. Y Jaime Yapé. ¿Cómo andás, Jaime? ¿Todo tranqui? Muy bien, todo bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, tranqui no, porque imagino que están en plena zafra, analizando mucho, justamente, ahora sí, ¿no? Recta final, entramos en los últimos 12 días, ¿no? ¿Los tienen contaditos? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, Totalmente. Vamos al primer tema entonces que nos proponemos para hoy. Cuando faltan 2 semanas para las internas, los partidos políticos ya están discutiendo la conformación de las fórmulas presidenciales para competir en octubre. En el Partido Nacional, los precandidatos aspiran a anunciar la fórmula en la noche del domingo 30 de junio. Laura Raffo, que va segunda en las encuestas, ha mostrado disposición a ser candidata a vicepresidente. Sin embargo, Álvaro Delgado, que lidera los sondeos, ha insistido públicamente en que no hay nada definido. Por ejemplo, sostuvo que primero hay que ver cómo vota cada uno y luego aprobar una fórmula potente, motivante y que enamore para octubre, dijo. En paralelo circulan varios nombres para integrar esa fórmula. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y más recientemente también se ha mencionado a la senadora herrerista Gloria Rodríguez. En el Frente Amplio también hay certeza de que la fórmula se anunciará el domingo 30. En la coalición de izquierdas buscan evitar que la designación del candidato a vice se dilate, como en la elección pasada. Por eso se prevé convocar a una mesa política ese domingo a la noche para definir la fórmula. En el Partido Colorado, en cambio, todavía reina la incertidumbre, ya que el ganador de la elección interna no está claro aún. En Cabildo Abierto también se discute quién será el compañero de fórmula de Guido Manini Ríos. Los nombres se mantienen en reserva, sin embargo, varios dirigentes cabildantes han transmitido su malestar por el hecho de que en el Partido Nacional Álvaro Delgado esté sondeando a Salinas, que se alejó de Cabildo Abierto y de la actividad política en marzo de 2023. En este panorama les pregunto, a ver, ¿por qué son importantes las fórmulas presidenciales? ¿Qué factores inciden en el armado? Porque de hecho eso es lo que explica que le estemos ya a esta altura prestando tanta atención, ¿no? Y sea un aspecto a mirar ahí esa noche del propio 30 de junio. ¿Quién quiere arrancar? ¿Tamara? ¿Arrancó? Dale. Bien. Sí, o sea, el tema de las fórmulas, un poco después de la reforma constitucional de 1997, que genera esta instancia de internas partidarias, tras lo cual, digamos, hacia las elecciones nacionales de octubre tenemos candidaturas únicas, han potenciado mucho o cada vez más esta mirada sobre la fórmula como una lógica, digamos, de poder, por un lado, saldar determinadas discusiones internas o poder representar, digamos, sectores que son distintos o divergentes, digamos, dentro del partido, o también, bueno, mostrar una cierta unidad, ¿no? Y en ese sentido, hay como dos cosas que se potencian un poco, ¿no? Por un lado, la persona que vaya a integrar esa fórmula, quién va a ser, qué características va a tener, tanto a nivel personal como el lugar sectorial al que pertenecen, ¿no? En esta cuestión que decía de poder saldar alguna disputa interna generada en la competencia de las elecciones internas, y por otro lado, lo que es el momento, ¿no? Ese momento que es un poco lo que mencionábamos al principio, ¿no? De esa mirada sobre qué va a pasar el domingo 30 de octubre y la importancia de que ese día exista algún tipo de, de definición en relación a la fórmula, porque, bueno, parece ser o se ha transformado en algo bastante importante de cara a octubre, a nivel simbólico y de la imagen, ¿no? Bueno, ya que mencionas eso, hago una breve rondita con eso. ¿Es fundamental hacer el anuncio esa misma noche? ¿Por qué le hemos dado tanta trascendencia a eso que dice Tamara? Bueno, es una cuestión de imagen y ya de posicionarse para octubre.
Y bueno, porque... El segundo tema, ¿no? Sí. Perdón. No Es el sé, segundo- si es el querés segundo tema arrancar de la vos, campaña. sigo yo. A ver. Que la designación de la fórmula generalmente pasa o tiende a ser el segundo tema de la campaña de octubre. Es decir, el primero es quién ganó la interna y el Ujú. segundo pasa a ser quién es el compañero o compañera de fórmula del ganador o ganadora de la interna. Entonces, bueno, es un elemento importante para mantener la conversación, para seguir insistiendo con el clima, con lo que sucede, por más que después, bueno, eso se apaga mucho menos igual que lo que sucede en las instancias previas, pero sí es un tema importante en ese sentido. Pero ahí, por eso que decís, Fede, justamente, no podés dilatarlo un poquito y hacer que se hable mal sin que se llegue a un desgaste, capaz, ¿no? De nombres, porque eso también siempre está presente, ¿no? Sí, Sí. lo que pasa que, como decía Tamara, la fórmula cobró especial relevancia a partir de la elección del 99, ¿no? De la reforma del 97, porque cada partido tiene una única fórmula presidencial. Antes, recordemos, con el viejo sistema, cada partido podía presentar 3, 4 fórmulas. El Frente Amplio siempre optó por la fórmula única para los cargos ejecutivos, por la candidatura única, pero los partidos tradicionales optaban por presentar más de una oferta. Pero a partir de la reforma es una forma de mostrar unidad entre los efectos que se le achacan a las primarias. Dicen, bueno, por un lado puede permitir que los candidatos, que el electorado elija un mejor candidato, pero también como entre los puntos en contra que se le señalan a las primarias o internas, es que seleccionar el candidato presidencial puede llevar a una lucha fratricida, donde las enemistades entre los partidos, entre los candidatos de los partidos se vuelvan irreconciliables de cara a la competencia de verdad que es la elección nacional. Y entonces hay dos cosas. El hecho de que la fórmula se haga, sobre todo con el que sale segundo en la contienda, es una muestra de unidad y una forma de que electores de ese candidato que salió derrotado en la interna, que tenía aspiraciones de representar el partido, no se fuguen hacia otros espacios del espectro político. Por eso esa premura, digamos, en la experiencia que tenemos del 99, el primero que hizo esto y fue exitoso fue Jorge Valle con Luis Hierro, ¿no? En el caso de Tabaré Vázquez se repitió por segunda vez su fórmula con Rodolfo Noboa. Y después, a lo largo del tiempo, capaz que no me detengo en eso ahora, lo tocamos más adelante, tenemos diferentes experiencias de cómo se fueron resolviendo las fórmulas presidenciales. Pero básicamente la importancia radica en eso, en mostrar unidad, en no dilatar el momento para no generar incertidumbre en el electorado del partido y para que evitar, dentro de lo posible, fugas hacia otras candidaturas. Sobre eso, Jaime, Federico, ¿tienen algo para agregar? Bueno, me parece que está más o menos estamos en la misma línea de opinión con lo que ya se ha dicho. Para mí hay dos factores que llevan a que los partidos quieran resolver este tema lo antes posible. El primero es que entre la elección interna de junio y la elección nacional de octubre hay apenas 120 días. ¿No? Alguien puede decir, es un montón, 4 meses, pero en realidad en tiempos de campaña, para una campaña electoral 120 días no es un gran tiempo. Entonces, cuanto antes se pueda arrancar la campaña hacia octubre, con toda la oferta, con todo lo que hay para proponerle a los electores y electoras, incluida la fórmula presidencial, es, digamos, tiempo ganado. O mejor dicho, no se pierde tiempo en discusiones internas que a veces incluso son problemáticas o generan tensiones e impiden al partido concentrarse en el objetivo prioritario, que es ponerse en campaña en esa carrera que se dirime en 120 días. Entonces es una cuestión de tiempo disponible y de no perder, de no distraerse recursos en una discusión que siempre va a ser una discusión interna y quizás problemática. Entonces cuanto antes resuelto, mejor.
si es el día de la noche de la elección interna, bueno, ya, digamos, está todo el tiempo ganado disponible para hacer campaña con todo lo que el partido tiene para ofrecer, incluida la fórmula presidencial. Y lo segundo también es dar digamos, los partidos usan esto de la velocidad, yo fui el primero, yo ya lo resolví, también para dar una imagen no solo, como ya se dijo, de unidad interna y evitar eventuales fugas, y dar una imagen de coherencia, sino también para dar una imagen de eficacia, ¿no? Bueno, nosotros, la idea es, podemos resolver con eficiencia las situaciones que tenemos planteadas. Por ejemplo, resolvemos rápidamente la fórmula presidencial y si cuando gobernemos tendremos ese mismo estilo, es decir, un estilo de resolución rápida, eficaz, sin mayores problemas. Yo creo que los partidos también se apuran para tratar de dar ese mensaje. Incluso por debajo hay una pequeña competencia, ¿no? Bueno, yo esto lo resuelvo, ya lo resuelvo, sí. y se usa como un factor diferencial frente a otros que no lo han podido resolver. Yo creo que en el caso del Frente Amplio en particular, la muy mala experiencia del año 2019 con esa danza de nombres y el muy mal manejo que hizo Daniel Martínez del armado de la fórmula, que dejó, digamos, provocó mucho malestar interno y dio una mala imagen hacia afuera, además. Creo que es algo que lo condiciona mucho al Frente Amplio. No volver a la experiencia de 2019. No repetir ese desgaste. Sí, yo creo que eso fue como una quemarse con leche, entonces ahora ya ven la vaca y no salen, no la quieren, no quieren toparse otra vez con ella. Se había tenido una experiencia similar, no digo igual sino similar con Mujica Astori. Recordemos que la fórmula no se procesó tan rápidamente como se deseaba en su momento. A Astori le costó dar el sí, hubo negociaciones entre ambos precandidatos, obviamente que el resultado, las figuras de las que estamos hablando y el resultado fue bastante distinto. Sí, yo creo que ahí es eso mismo. En el caso de 2019, bueno, fue súper mediático. La figura que se eligió, Graciela Villar, no era una figura con peso político, o por lo menos hacia afuera, digamos, y bueno, generó toda una imagen de debilidad, digamos, de esa fórmula, que me parece que es lo que trataron en este momento. Recordemos que no solo se eligió afuera, sino que se descartó la posibilidad de que la compañera de fórmula fuera Carolina Cose, ¿no? De no reconocer el resultado electoral de quien había salido en segundo lugar, ¿no? Sí, bueno, eso capaz que nos puede llevar al segundo punto. A ver, Jaime, ibas a decir algo. No, iba a decir, con toda certeza, es por eso que el Frente Amplio, una de las cosas que resolvió en la perspectiva de esta interna, es que la fórmula la iba a decidir la dirección del Frente Amplio, que no iba a ser ya más, como había sido hasta entonces, potestad del candidato. Eso pues en conjunto, ¿no? Es una cosa así, una combinación, pero no es el candidato solo, ¿no? Se señala algo de eso. Sí, eso es directamente consecuencia de la mala experiencia del 2019. Tenemos llamada de Houston. Tengo un tema que es que mientras no tengas la fórmula concretada, de lo que se va a hablar es de que no estás concretando la fórmula y el resto está hablando de otras cosas y está hablando de otros temas y está haciendo propuestas y está de alguna manera posicionando esa fórmula de la cual estás relegando tiempo y estás relegando oportunidades. Entonces, eso es lo que le pasó al Frente Amplio en la elección anterior, es lo que le pasó en la elección también del 2009, cuando después se anunció en un lugar, en la sede del Frente Amplio se anunció, ¿no?, por parte de Brovetto la fórmula, pero fue como una especie de acto, ¿no?, muy solemne, mientras que la otra fórmula un poco forzado, ¿no? Muy forzado, y había arrancado con mucho ímpetu. Es decir, la forma además en la que se anuncia la fórmula es clave. Y fíjense que hoy los dos partidos más importantes o con mayor peso electoral están en situaciones diferentes, ¿no? Por un lado, Frente Amplio es quien se ha tomado la potestad de definir quién va a ser el compañero de fórmula, y en el caso del Partido Nacional vemos que el peso de la elección de la fórmula está muy centrado en el candidato ganador. ¿No está pasando algo de desgaste tipo lo que vivió el Frente Amplio en la previa en el Partido Nacional? Pienso en este manejo de nombres que yo señalaba recién, ¿no? Y puedo seguir sumando, ¿no? El Partido Nacional está viviendo una situación similar a la que vivió el Frente Amplio en el caso de quién va a designar, ¿no?, que va a ser en este caso, o se supone, o todo indica que va a ser
Álvaro Delgado, o que Álvaro Delgado tiene como una especie de, bueno, de llave maestra para decir quién va a ser de su compañero o compañera de fórmula, mientras que por el lado del Frente Amplio esto ya está saldado, ¿no? Antes incluso de la noche de la elección. No nos va a sorprender la conformación de la fórmula presidencial del Frente Amplio, porque sabemos que va a ser uno o una. Para vos está cerrado, no hay margen ahí de que haya sorpresas. En el caso del Frente, Sí. es que está definido institucionalmente, ¿no? Bueno, pero vieron que siempre se usan esos artilugios donde puede dar lugar a... Está bien, tiene que ser paritaria, eso parece claro. Después dice, los 4 precandidatos, los 4 que eran en aquel momento, ahora 3 precandidatos se ponen a disposición del Frente Amplio. Y después es lo que el Frente Amplio resuelva. Si los sectores que respaldan a Carolina Cose dicen, no, mejor que le conviene que vaya, que siga nuevamente en caso de perder, ¿no? Que siga nuevamente en un periodo más en la intendencia, porque tiene más visibilidad política que también que un cargo como vicepresidenta. Sí. Hay 2 cuestiones. Por un lado, resaltar una columna de Fernando Sponda que hacía hace algunas semanas en La Diaria, donde tomaba un artículo de Daniel Buquet de 2019 mencionando que, bueno, que la selección de las fórmulas también tenía que ver con bueno, la competencia interna dentro de ese partido y los resultados, pensando que, bueno, que cuando la diferencia es mayor a 15%, es más difícil, digamos, que la fórmula se integre con los dos las dos precandidatos que están compitiendo, y en el caso de tomar más distancia, bueno, es más difícil o generalmente no se conforma, digamos, de la misma manera esa fórmula presidencial. Eso por un lado. Yo creo que en el caso del Frente Amplio las internas son competitivas, o sea, creo que Carolina Cose vaya o bueno, un poco lo que vienen dando los sondeos es que la distancia va a existir, o por lo menos existiría entre Orsi y Carolina Cose, pero no sería tan fuerte. Yo creo que hay un compromiso muy claro de ellos dos en relación a esa situación, aún sabiendo, y acá hay otro punto que quería mencionar, capaz que ya lo estoy metiendo un poquito, aún pensando que en realidad son fórmulas pensadas más hacia las elecciones de octubre, ¿no? Que al trabajo parlamentario que posteriormente se puedan hacer, porque tanto Orsi como Carolina Cose se destacan por su rol ejecutivo, e incluso en varias ocasiones han mencionado, bueno, hace poco escuchaba una entrevista de Orsi donde él mencionaba, bueno, mi conocimiento, mi expertise es en el ejecutivo, yo no he pasado por ámbitos parlamentarios legislativos. Hoy lo dijo más temprano acá. Ahí va, bien. Entonces, marcando eso, su perfil ejecutivo. Que sin duda claro, que sin duda en una interna como precandidato es algo que lo fortalece, pero bueno, si después lo pensamos en una integración de fórmula, la apelación es justamente esta unidad o esta figura importante más que el desarrollo posterior. También es cierto que la figura de vicepresidente no es un legislador común, no solo que preside el Senado y la Asamblea General, sino que juega un rol de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo muy importante, negocia con los coordinadores de bancada, o sea... Siempre le cabe ese rol porque hemos tenido distintos, ¿no? Distintos perfiles. Claro, pero generalmente desde el 85 para acá es el perfil que se espera de un vicepresidente. Recordemos en el Frente Amplio con la crisis que hubo con la renuncia de Sendik, dentro de la calamidad que fue para el gobierno del Frente Amplio que un vicepresidente en ejercicio se viera obligado a renunciar o lo obligaran a renunciar, se destacaba la ganancia que había sido que ocupara el cargo Lucía Topolansky justamente por ese rol articulador y negociador del que Sendik carecía. Pensaba en eso mismo, pero ahí capaz que ella ya incluso tenía un perfil negociador y era una de las mujeres que negociaba. No, ella tiene una vocación legislativa. Claro, innata. Pero sin estar, ¿no? Cuando estaba el propio Sendik, seguramente ya era más negociadora y articuladora. O pienso también en lo que pasó con Beatriz Argimón y quienes negociaban en el Parlamento, ¿no? Hasta hace un tiempo, Gustavo Penadet. Beatriz Argimón quería destacar algo que decía Tamara de lo de la regla del 15%, que eso obviamente lo utilizó muy bien la calle Pou en la elección pasada, porque recordemos que él ganó por una amplia mayoría a la interna del Partido Nacional, y quien salió segundo era Sartori. O sea, si la mayoría, si la diferencia quizás hubiera sido más ajustada, se hubiera visto en el brete de tener que, obviamente que él no quería compartir fórmula por lo que había sido esa campaña interna con Sartori, y el resultado avaló la decisión que tomó de recurrir a una figura que no solo era una fórmula paritaria, sino que Beatriz Argimón era una legisladora con experiencia y que en ese momento ocupaba la presidencia del directorio del Partido Nacional. O sea que
Que ahí tenemos un ejemplo de alguien que no opta por un rival en interna y sin embargo la jugada le sale muy bien. Federico, Jaime. Coincido con lo de la regla, ¿no? La regla del 15% le da espacio, le da espalda al candidato para poder definir quién, pero también a veces depende mucho de cómo se haya manejado el tema a lo largo de la campaña. Yo creo que en este sentido, digamos, la pronta aceptación de parte de Rafo de una eventual candidatura a la vicepresidencia le está quitando margen a Álvaro Delgado, ¿no? Es como decir, bueno, acá estoy, ¿no? Salgo segunda en la interna, me va más o menos bien, tengo un buen perfil, quiero participar, sería bueno cerrar una fórmula de unidad, ¿por qué no me vas a elegir? ¿No? Entonces, ahí estaría dejando mucho espacio para que Álvaro Delgado dé muchas explicaciones de por qué no eligió a la segunda candidata dentro de la competencia, ¿no? En el caso del Frente Amplio está bien, me parece que habría que hacer ahí alguna pirueta para explicar por qué Carolina Cose no acompañaría a Yamandu Orsi o viceversa, pero el electorado de repente entendería el rol que cada uno de ellos juega, que está muy, muy definido, muy centrado dentro de la rama ejecutiva, y que bueno, podría decirse, sobre todo más creo que es más defendible en el caso de Carolina Cose, para poder decir, tenemos que mantener Montevideo y la gestión de Carolina Cose ha sido así, asá, y bueno, sería bueno que continuara al frente durante otro periodo, pero en el caso del Partido Nacional creo que también los que están intentando posicionar un candidato a la vicepresidencia también están jugando su partido, porque saben que la elección ya está definida en ese caso, ¿no? Y en el caso del Frente todavía quedan unos días para ver quién va a ser definitivamente el candidato o candidata. Sí, en el caso del Partido Nacional, por ejemplo, no es una regla así ya escrita el que sea paritaria, ¿no? Ahí no está establecido, como sí en el caso del Frente Amplio, por eso incluso hasta se especula en la interna, bueno, ¿qué pasa con las diferencias entre el segundo y el tercero, ¿no? Sí. ¿Cuánto vota Raffo? ¿Cuánto vota Jorge Gantini también como otro posible nombre a tener en cuenta? Y después nombres por fuera, ¿no? Sí. La ministra Azucena Arbeliche, que ha dado a entender que no quiere seguir en la actividad política, y menos también quizás en un rol parlamentario donde no está vinculado a su experiencia, pero aparece sí la senadora Gloria Rodríguez. E incluso el ex ministro Daniel Salinas. Daniel Salinas, ahí yendo a otras filas partidarias, ¿no? Sí, ahí apelando a una figura, digo, en el momento de su renuncia era el ministro con mejor evaluación del gobierno y obviamente que juega un doble rol. Por un lado complementa con una figura con amplia aceptación y muy conocida por el electorado, y por otro lado debilita a un socio pero rival en la interna. Pasemos el limpio una cosa, ustedes que seguro lo tienen claro. En el caso de Daniel Salinas, si no integra una lista ahora en las internas, ¿no tendría inconvenientes desde el punto de vista constitucional? No, la elección que ata es la interna, si uno no se presenta en la interna. Por eso vemos figuras como Martín Lema, por ejemplo, que no se presenta ahora. No se presenta ahora, no integra listas del Partido Nacional. Lo hizo Gandini en su momento en el 2014. Se reserva, como se dice. Claro, aspirando a ser el candidato de unidad dentro del partido que dispute las departamentales. Ahora está un poco más, o sea, yendo al Partido Nacional y hablando un poco de estos nombres que estaban en la vuelta, digo, parecería que la interna del Partido Nacional está un poco más picante en esta resolución de la fórmula, porque por un lado, bueno, la incorporación de Raffo sanearía, digamos, si Raffo aceptara y le propusieran ser vicepresidenta, sanearía, digamos, esa interna partidaria, bueno, de ese otro sector, de ese otro grupo de sectores, perdón, que compitieron por la candidatura de Raffo, pero en el otro caso, digamos, estamos hablando de figuras cercanas al Poder Ejecutivo y cercanas a la calle Pou, ¿no? O sea, más allá de que Salinas integra, digamos, o ha estado integrando o representando el Cabildo Abierto, ha sido, digamos, parte de la gestión de la calle Pou y muy bien valorado, digamos, por el presidente. Entonces ahí habría que ver, digamos, qué decisión toma también en relación a lo que sería la interna del partido, ¿no? Si la fórmula va a estar integrada por figuras netamente vinculadas al lacayismo o a la figura de la calle Pou, o, bueno, abrirse a esa unidad partidaria de incorporar la candidatura de otros sectores. Bueno, ahí está bueno para analizar la complementariedad que tiene que tener una fórmula, también, o no, ¿no?
Siempre Sí, se dice que tiene que contemplar y bueno, la otra ala. La literatura dice que generalmente es bueno complementar en varios aspectos. Si el candidato presidencial es demasiado joven, como era Kennedy en el 60, un candidato más experimentado como Johnson. Si es demasiado liberal, uno más conservador o de otra, si lo llevamos a términos de Uruguay, de otra fracción. Ahora, si es un hombre, que sea una mujer, o si es una mujer que lo complemente un hombre. Y el otro que se podría servir, el otro clivaje en el caso uruguayo, sería Montevideo Interior. No tener una fórmula exclusivamente de montevideana. Ahora estaba pensando que el Partido Nacional, que es el partido que se jacta o se precia, mejor dicho, de representar mejor los intereses del interior y escuchar mejor a la población que vive en el interior del país, presenta fórmulas netamente montevideanas, ¿no? Salvo en la etapa que Larrañaga integró como candidato presidencial o como vice la fórmula. Generalmente son candidatos a Montevideo, que eso fue uno de los problemas de la candidatura de Frente Amplio también en 2019, ¿no? Jaime. Gracias. Yo creo que hay que tener en cuenta que para digamos, apreciar la complejidad de esta y la importancia que tiene el armado de la fórmula, que en una elección previsiblemente tan competitiva como va a ser esta en octubre, pero sobre todo pensando en noviembre, ¿no? En la eventualidad de una segunda vuelta. Todos los detalles terminan siendo importantes porque si como mucha gente prevé, me incluyo, va a ser una elección, digamos, con segunda vuelta muy parecida a la de 2019, el pleito por el premio mayor, que es la presidencia de la República, se va a terminar definiendo por muy pocos votos. No olvidemos que en 2019 hubo que esperar a que se contaran los votos observados. No porque hubiera dudas, sino porque el candidato entonces oficialista, Daniel Martínez, no quiso, demoró el reconocimiento del triunfo de la oposición hasta que se terminaran de contar los votos, hasta que avanzara el conteo de votos observados. Entonces, en un escenario tan parejo, probablemente tan parejo, todo termina siendo importante, porque cada detalle puede terminar aportando un pequeñísimo porcentaje de votos que termine decidiendo la elección. Entonces, el armado de la fórmula entra en ese esquema de detalles importantes para cerrar, y además tiene como aditivo que suele tener un efecto importante sobre cómo se comportan todos los componentes de la maquinaria partidaria que hay que poner a trabajar hacia octubre y después hacia noviembre. Si algún componente de la máquina electoral en que se transforman los partidos al 100% en ese periodo no queda suficientemente conforme, ese puede ser, digamos, un déficit que termine teniendo en ese escenario tan competitivo un costo muy alto. Entonces, que la fórmula deje lo más conforme posible a los principales actores dentro de cada partido es clave. Yo creo que en ese sentido lo que está pasando en el Partido Nacional somete a Delgado a una decisión muy difícil, porque va a ser, creo yo, muy difícil explicar que Laura Raffo no sea la compañera de fórmula, aun cuando vote por debajo del 30%, porque se ha constituido en la única mujer dentro del Partido Nacional que tiene esa aspiración decididamente, porque es la candidata del otro gran componente del aparato partidario del Partido Nacional, que es el herrerismo, el viejo herrerismo. Y entonces los costos que tendría digamos, convalidar esa candidatura incorporándola a la fórmula presidencial, a mí me parece que serían demasiado riesgosos en este escenario tan competitivo. Sí. Vieron que desde el entorno de la propia Raffo hay dirigentes que han salido a plantear hasta públicamente, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Que se exprese por qué no se elegiría, por qué se la descartaría en todo caso, ¿no? Poniendo como en aprietos ahí a Delgado para que lo explicite. Fede. Se da hasta la paradoja de que entre los nombres manejados está el de una senadora de una agrupación que lleva a Laura Raffo como precandidata a la presidencia. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no voy a elegir a la precandidata y voy a elegir a una senadora
de esa agrupación. Lo mismo pasa con Arbeleche y con Salinas. Está bien, Salinas es una figura que durante la etapa de la pandemia logró mucha aceptación, mucha visibilidad, pero después, cuando uno elige un candidato inesperado, como compañero de fórmula, también tiene un trabajo adicional de posicionamiento. Fíjense lo que pasó con Daniel Martínez Y Graciela. y de Graciela Rodríguez en la Villar. campaña. Villar, perdón. ¿Por qué hubo que también explicarle a todo el mundo quién era, por qué la habían elegido, de dónde venía, por qué tenía que ser la... ¿Cuáles eran sus credenciales, su formación, su posicionamiento político? Hubo que explicar todo. Todo el changüí que dieron ahí con la designación de Graciela Villar es tiempo perdido en la campaña, es falta de credibilidad también, como señalaba Jaime, es decir, es poner en cuestionamiento determinados elementos que hoy en día, con tan poco tiempo de campaña, no se pueden dar el lujo. Entonces, yo creo que en el caso del Partido Nacional, me parece un tema que le puede ser un boomerang, en el caso de Álvaro Delgado, tener esa potestad para elegir a su compañero o compañera de fórmula. Tomo algunos mensajes muy interesantes que vienen de la audiencia, a ver si encuentro, porque lo perdí acá. Martín plantea, y vuelvo por un minuto a algo que decía Jaime recién, está todo lindo el análisis, pero no significa mucho para el votante que la fórmula se anuncie el domingo o el lunes, dice él, como que no cambia. El impacto de dar la noticia el domingo mismo es en la militancia. Levanta el ánimo de la militancia partidaria de cara a octubre, sobre todo en los sectores perdedores, ¿no? Por eso que decía Jaime de contemplar que toda la maquinaria siga directo rumbo a octubre y que nadie afloje un poco, ¿no? Teniendo en cuenta ese escenario. Después, voy con una pregunta que hace Seña que se repite en varios mensajes. ¿La experiencia de actividad en el Parlamento no debería pesar? Pregunta. Argimón era realmente una experta en el Parlamento, mientras que Raffo y Cose nunca estuvieron en el Parlamento, ni muestran perfil conciliador, lo cual debería ser fundamental, dice ella. Cose fue electa senadora y ejerció hasta que fue candidata y renunció al Senado para la intendencia. Para asumir la intendencia de Montevideo. O sea, tuvo una corta experiencia parlamentaria, pero fue interesante. Sí, además agarró toda la discusión de la LUC, ¿no? Recordemos, o parte de la discusión de... Ella lo menciona en varias oportunidades como bueno, parte de su experiencia, haber atravesado esos meses. Sí, bueno, y tenemos varios casos de vicepresidentes que no tenían experiencia legislativa, Enrique Tarigo, Gonzalo Aguirre, y que sin embargo nadie duda de su cualidad y de su desempeño al frente del Poder Legislativo. O sea, no siempre el tener experiencia previa implica que se va a llevar adelante una buena gestión. El expresidente Pacheco Areco fue vicepresidente gestido, había sido diputado y todo el mundo tenía una muy mala imagen de él como legislador, como un legislador que había sido prácticamente desconocido durante esa tarea. Fue elegido como compañero fórmula de gestido porque acompañaba la reforma que eliminaba el colegiado, siendo director del diario El Día, lo cual obviamente le valió que tuviera que abandonar ese puesto, pero no fue por sus antecedentes como legislador. ¿Algún comentario más de eso, del mensaje de esta oyente? Yo creo que la trayectoria parlamentaria importa siempre que pueda ser presentada como un crédito que le pueda interesar, digamos, a algún segmento del electorado. Yo, la verdad, creo que es importante desde el punto de vista de la función que eventualmente va a cumplir si resulta electa esa fórmula. Pero en cuanto a atractivo electoral, no creo que eso sea muy importante para digamos, las decisiones que toman aquellos votantes que no tienen ya una decisión previamente tomada. Otra pregunta que uno debería hacerse cuando elige una fórmula o una duda es, este es un potencial presidente, porque bien es cierto que en Uruguay en los últimos 100 años no hemos tenido demasiado caso, pero fueron relevantes en los dos, ¿no? Cuando muere Tomás Barreta en el año 47, asume Luis Valle-Garre, que después se va a transformar en una figura central del sistema político uruguayo hasta su fallecimiento en el 64, y luego cuando fallece Gestido, en el 67, a pocos meses de asumir también, y asume Pacheco Areco, que decíamos era un legislador prácticamente desconocido,
y que sin embargo se torna en un referente para buena parte del electorado colorado y del país, también durante los siguientes 20, 30 años. Entonces, la figura de vicepresidente hay que verlo como ese articulador. En muchos países el vicepresidente es solo el suplente del presidente, no ocupa ningún cargo ni en el legislativo, ni en la presidencia de la Asamblea General, ni nada. Incluso en el caso de Perú, recordemos cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski, su vicepresidente era embajador en Canadá, ocupaba otro rol. En Uruguay cumple el doble rol de ser suplente de presidente y esa figura que decíamos de articulador del Ejecutivo y Legislativo y de presidir el Poder Legislativo, pero no es menor que deberíamos pensar cada vez que elegimos una fórmula. ¿Qué pasa? Se mencionó mucho en el caso por parte de la entonces oposición, en el caso de Frente Amplio. Bueno, pero fíjense, si le pasa algo a Martínez o renuncia, va a quedar esta mujer que nadie sabe quién es, y que es una marxista por sus primeras declaraciones. Juega un rol también eso. Tengo más preguntas desde la audiencia, sobre todo pensando en esta posibilidad de lo de Daniel Salinas, ¿no? Pero capaz que tenemos que abrir la cabeza a otras cosas. Dice, por ejemplo, Raúl, ¿y abrir otros espacios de la coalición? Que aparezca una fórmula no íntegramente blanca. ¿Cómo verían un paso en ese sentido? En esto de que la coalición empieza, ¿no?, a mostrar un poco más de institucionalidad por lo que pasa a nivel departamental, que ha mostrado, ¿no?, ser exitosa en cuanto a que perduró y no se rompió como quizás se pensaba. ¿Cómo verían y cómo reaccionaría eventualmente Claro, pero con esta limitante que decíamos, ¿no? Un nombre reservado. Ahí habría que cambiar. Vos decís un nombre reservado, ¿no? Yo estaba pensando... Bueno, pensando en Salinas tiene que... Por ese lado, ¿no? ¿Vos qué estabas pensando? No, estaba pensando en cambiar en que se cambiaran las reglas de cara al balotaje, porque la Constitución establece que pasa íntegramente las dos fórmulas más votadas al balotaje, que si bien van sin lema partidario para el balotaje, es la fórmula íntegra, no puede haber un cambio ahí. Ya me empezaron a tirar nombres acá. Vos decís que se puede... Carmen Sanguinetti. Claro, que se reserve, claro, pero ahí... Un perfil mujer, colorada, y ahí complementando. Sí. A ver, en otros países tenemos experiencias de ese tipo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, Lula y su actual vicepresidente, que era del principal partido que se opuso al PT durante mucho tiempo, que era el PSDB. Y en Argentina, Macri fue con un candidato a vicepresidente que había presidido el bloque justicialista en el Senado durante 40 años. Sí, yo creo que No, perdón, dale, Tamara. Dale, Tamara. Dale, no, yo creo que eso es sería un paso hacia de la coalición bastante grande, ¿no? Porque sería ya eso, ¿no? Ir bajo un mismo lema o por lo menos integrar una misma fórmula con distintos partidos, perdón. Creo que la intención ahora, más que nada, o por lo menos como se plantea hoy la coalición, es justamente plantearse con partidos que integran una sociedad. De hecho, se ha hablado de que hay casi una certeza de que va a haber, de que si hay balotaje va a haber una nueva coalición, pero, por ejemplo, no hay certezas en las negociaciones, o se habla de tener que sentarse de vuelta a negociar o acordar determinadas cuestiones. Me parece que sería un paso que, bueno, quién sabe, quizás a lo largo de los años se pueda generar. Hoy en día me parece que cada partido tiene muy instalada esta cuestión, también de marcar su posición y su poder en octubre, para después lo que pueda hacer un posible gobierno de coalición, cómo integrarlo y con qué fuerza, digamos, integrarlo. A ver, vamos un segundo con Jaime, que está ahí. El profesor Cardarello está muy hablador. Es difícil entrar en... Se parece a otro profesor. No, lo que pasa es que me veo en la imagen con esto y creo que soy un comentarista de fútbol y me emociono. Me está resultando difícil entrar en la conversación. No, yo creo que esa posibilidad, digamos, no es, no me parece que haya que considerarla por dos motivos. Primero, ocasionaría vinculado a lo que decíamos antes, unos conflictos internos tremendos, ¿no? Porque poner a alguien de otro partido en la fórmula significa dejar afuera a alguien del partido que probablemente tiene aspiraciones y representa
alguna corriente interna que es importante considerar. En segundo, o sea, crea problemas y en segundo lugar, va contra toda la lógica del sistema de doble vuelta. Justamente, el sistema de doble vuelta fue, digamos, instaurado y argumentado en Uruguay, digamos, adoptándolo, adoptando un dispositivo que ya existía en el mundo desde hacía mucho tiempo y en muchos países, justamente, entre otras cosas, para propiciar que entre la primera y la segunda vuelta se abra un espacio de negociaciones para la formación de eventuales coaliciones electorales que luego devengan en coaliciones de gobierno. Entonces, sería anticiparse algo que está pensado para que suceda en un momento posterior del ciclo electoral, creando un tremendo problema interno de disconformidad hacia quienes serían marginados de la posibilidad de integrar la fórmula presidencial. Además desdibuja mucho a los otros partidos, ¿no? Es decir, los candidatos ganadores de las internas de los otros partidos también compiten en muchas oportunidades además de por la presidencia, sabiendo que podrán tener menos chance, pero también compiten por lugares en el Senado, compiten porque su partido haya fortalecido también en la instancia de elecciones nacionales. Entonces, ponerle una figura, vamos a suponer como ejemplo, muy fuerte del Partido Colorado a una fórmula encabezada por un candidato ganador del Partido Nacional, le mata mucho las posibilidades de cara a octubre al Partido Colorado. Sí. Por lo tanto... Ya hemos visto algo de eso, ¿no? Porque ahora Cabildo Abierto, cada vez que se habla de Salinas como un eventual compañero de fórmula de Delgado, ya vemos cómo reacciona Cabildo, reacciona como reaccionarían los colorados, es decir, porque les quita evidentemente espacio competitivo en octubre. Sí, y erosiona más todavía las fronteras partidarias, ¿no? Y en el caso del Partido Colorado sería, como propone el oyente, ir una candidata colorada como compañera de fórmula, dejaría más en claro que el Partido Colorado queda supeditado o es funcional al Partido Nacional. A ver, a propósito, la cantidad de preguntas que llegaron y de mensajes que llegaron con el tema de la fórmula, evidentemente interesa. Yo decía, así como somos 3 millones de directores técnicos, hay 3 millones de uruguayos armando fórmulas. Su fórmula presidencial, la más ajustada, la que mejor... Pero dentro de las preguntas que llegaba recién sobre el final, decíamos, una desde la audiencia tenía que ver con preguntar si un vicepresidente o vicepresidenta puede ser electo presidente y puede presentarse a las elecciones siguientes. Decíamos que sí. Jaime quería hacer una aclaración, a ver. Sí, como bien dijo Antonio, no hay impedimento, pero en la Constitución, en el artículo 152, prevé dos situaciones en las cuales sí estaría impedido quien ocupe la vicepresidencia de ser candidato a la presidencia de la República en la siguiente elección. Las dos situaciones son, una, que se haya producido una vacancia definitiva, o sea, que el presidente haya renunciado o haya fallecido y entonces el vice ocupa la presidencia por más de un año. Eso es lo que dice la Constitución. Si es por menos de un año, no hay problema, nada. Pero no puede ser por más de haberlo ocupado en forma por vacancia definitiva, o sea, renuncia o fallecimiento por más de un año. La otra situación es que no puede haber ocupado el vice la presidencia en los 3 meses previos a la elección. Ajá. Entonces, razonablemente, la segunda condición es algo que un vice con aspiraciones presidenciales puede controlar, o sea, puede arreglar con el presidente que en los últimos 3 meses no cuente con él. No, o ella. La otra es incontrolable, ¿no? Si por algún motivo que ha sucedido, como bien recordó Antonio en el bloque anterior, muy pocas veces en la historia uruguaya, el presidente falleciera o, cosa que nunca ha pasado, renunciara y fuera más de un año antes de la elección, ahí sí, el vicepresidente o la vicepresidenta no podría ser candidata. Claro, en el caso de la segunda, de los 3 meses, suponiendo, por ejemplo, que para poner con un caso que Argimón quisiera ser candidata y el presidente se fuera de viaje, una de las soluciones sería que la vicepresidenta también se fuera de viaje y asumiera en ese caso la primera senadora, que sería Graciela Bianchi, más votada de la lista más votada del partido del presidente. En ese caso es la segunda en la línea de sucesión. Tiene que salir del país, claro, igual. Para no asumir el cargo y poder ser competitivo, poder ser elegible.